Buenas noches, estimados colegas. Mi nombre es Gonzalo del Carpio Bellido, radiólogo especializado en el estudio por imagen del sistema osteomuscular. En esta oportunidad les presento un pequeño adelanto de lo que será el curso en el que se han matriculado o están por matricularse. Ante todo, mis agradecimientos a mi amiga y colega, la doctora Pari del Instituto Lena Paris, al doctor Ricardo Trueba del Grupo Médico Rostaño y a Resomasa, primer centro del país especializado en resonancia magnética, donde actualmente desarrollo gran parte de mi práctica profesional. El temario del presente curso está encabezado por el doctor Trueba, con quien tengo la suerte de compartir escenario virtual. Este martes 12 de noviembre se inaugura el curso taller. Hemos preparado una serie de charlas didácticas donde haremos un recuento paso a paso de la resonancia como herramienta para el diagnóstico de patologías del hombro. Voy a permitirme una pequeña introducción. Todos como profesionales nos hemos sentido abrumados cuando los desafíos diagnósticos tienden a superar nuestro conocimiento o nuestra experiencia en determinada área de la radiología. Una especialidad que a estas alturas es bastante compleja y podríamos decir inabarcable. Esta inseguridad tiene un origen bastante claro. Nuestra formación como especialistas es extremadamente variable, muchas veces con poca o ninguna dirección. El método más frecuente es el del observador. Como empezamos todos, con la orientación de un colega más experimentado, de quien podemos aprender mucho, pero también copiamos errores y vicios, sobre todo a la hora de plasmar ese conocimiento en un informe. El autoaprendizaje es una parte fundamental de la carrera, sin embargo, es aquí donde se origina una de las grietas más graves de nuestra formación. Aprendemos a reconocer las patologías en base a ejemplos que vemos en libros, revistas y páginas web. Ejemplos bastante típicos. Esto es un desgarro del tendón supraespinoso, esto es una tendinitis cálcica, esto es un desgarro del intervalo rotador. Memorizamos esas imágenes como quien colecciona un álbum de fotos. Por desgracia, en el mundo real, los escenarios clínicos no suelen reflejar dicho aprendizaje. En este gráfico, por ejemplo, a la izquierda tenemos la imagen completamente normal y en el otro extremo la imagen completamente patológica, con todos y cada uno de los caracteres radiológicos claros, indiscutibles, tal cual como vemos en nuestro libro de texto. Lo malo es que en la gran mayoría de casos en el mundo real se ubican en un punto intermedio entre ambos extremos. Estos casos, como repito, la aplastante mayoría, no suelen cumplir con todos los criterios que hemos leído en nuestro libro texto, ni se parecen demasiado a las imágenes que hemos coleccionado en nuestros recuerdos y entonces nuestro cerebro duda. Esa duda se traduce en inseguridad y en informes esquivos, inexactos, donde se nota a leguas que el radiólogo desconfía de su propio conocimiento y se escuda en verborrea técnica y adverbios de posibilidad. Y considero este de lejos el principal problema del radiólogo en formación. Su aprendizaje se encamina desde el día 1 en la imagen patológica, sin haber adquirido primero un conocimiento claro de la anatomía normal, ya sea en radiología convencional, ultrasonido, tomografía o resonancia magnética. No tenemos claro el aspecto normal. Pongo en el ejemplo dos casos característicos. Este efecto de ángulo mágico en el tendón flexor del dedo pulgar, muchas veces reportado como tendinosis, así como la presencia de líquido en la corredera bicipital, infinidad de veces reportado como tenosinovitis, ambos hallazgos usuales en el paciente asintomático y que no representan patología alguna. Algo que considero indispensable en el aprendizaje del diagnóstico por imagen es disponer del estudio completo.
en un formato que nos permita manipular las imágenes adquiridas y de la mano con la data clínica buscar el diagnóstico. Ya la tecnología ha avanzado lo suficiente como para estar opinando o aventurando diagnósticos a partir de imágenes estáticas, o peor, fotos con el celular o los infames ventanoscopios. Vamos al DICOM. Entonces, particularmente durante las 3 charlas que me corresponde dictarles, voy a pedirles que tengan a mano dos cosas. Primero, deben tener descargado el estudio completo del paciente, el cual pondré a su disposición debidamente anonimizado y días antes de la ponencia. Segundo, tengan descargado algún visor DICOM. Hay muchos disponibles en internet, les recomiendo este Radiant, que aún en su versión gratuita tiene todas las herramientas necesarias para revisar el caso juntos. Abrimos nuestra carpeta, buscamos el caso de nuestro paciente y tenemos el estudio completo. De acuerdo. De mis archivos personales he seleccionado un estudio casi normal. Entonces, la resonancia magnética, sobre todo para el observador inicial o para el que está en aprendizaje, suele ser bastante intimidante debido a la cantidad inmensa de información que aborda. Entonces, lo primero que vamos a ver es el protocolo que nos ha obtenido el tecnólogo médico en este caso en particular. Entonces vemos que es un protocolo bastante usual. Tenemos un T1 coronal, tenemos un T2 coronal, tenemos un T1 sagital y las 3 secuencias con supresión grasa, que en este caso son una densidad protónica. De acuerdo. Entonces, ya es criterio de cada quien, por sus lecturas o por su experiencia, por cuál de estas secuencias se comienza a buscar. No hay un orden establecido. Personalmente empiezo siempre con el corte axial en supresión grasa, sobre todo si es que nuestro paciente tiene un antecedente traumático. De acuerdo, recuerden que en la técnica con supresión grasa el software satura o pone negras todas las imágenes grasas, ya sea el estrato graso cutáneo superficial o ya sea la grasa que se encuentra en la medular ósea. De acuerdo. También es de baja intensidad de señal el músculo y también es de baja intensidad de señal la cortical ósea, porque son estructuras que ya muy diferenciadas y con poca actividad metabólica, entonces dan poca señal. Entonces en esta secuencia en particular lo único que va a brillar es el líquido, que en este caso puede ser el líquido normal en cantidad habitual dentro de la articulación. ¿Y qué es líquido? Líquido es edema, líquido es trauma, líquido es inflamación. Entonces eso es lo que voy a buscar y esa va a ser mi pista principal para ir detectando qué cosa no está bien en el hombro de este paciente, ¿no? Es normal este tipo de señal dada por el trabeculado óseo de un paciente joven, 24 años. Es normal el líquido al interior de los vasos. Lo seguimos y vemos que tienen una estructura tubular y podemos descartar edema o cambios inflamatorios o contusiones. Es normal la presencia de líquido en escaso nivel. En esta señal muy intensa es señal de líquido. Es normal una cantidad de líquido importante dentro de la estructura del cartílago. Entonces por eso que se ve de una señal mayor y se puede diferenciar el cartílago que cubre la cabeza del húmero con el cartílago que cubre la glenoides ósea. ¿De acuerdo? Entonces, es ideal, aprovecho para mencionarles que es ideal que dispongan de una doble pantalla porque en una podrían estar viendo la presentación y en la otra manipulando por cuenta propia el estudio, ¿no? Junto conmigo.
Una vez revisadas las imágenes en forma conjunta, podemos pasar a una pequeña ronda de preguntas o comentarios y continuar con la presentación. Entonces esto lo voy a detallar junto con el doctor Trueba durante las ponencias. Y pasamos a revisar un poco de manguito rotador. De acuerdo, acá hay un concepto que quisiera que tengan claro, que es la búsqueda de lesiones en los cortes en dos planos de cada tendón, de cada paquete muscular. En este caso, ubicamos rápidamente al músculo supraespinoso por su característica configuración fusiforme y buscamos inmediatamente un plano axial al músculo. Yo sé que el plano axial es este, pero entendámonos, yo estoy buscando un plano axial al músculo supraespinoso. Entonces mi plano axial sería este de acá, donde vemos toda la masa muscular, como si hubieras cortado al músculo de manera transversal, toda la masa muscular, y al centro el tendón de poca o ninguna intensidad de señal. Y es acá, en este plano, donde voy a comenzar a verificar la anatomía del músculo, a verificar la proporción del músculo con las fibras tendinosas, a valorar las estructuras adyacentes, la mayoría de ellas grasa, ¿de acuerdo? Y voy avanzando de dentro hacia afuera. No busquen lesiones en un plano longitudinal al músculo o al tendón, porque es posible que en los márgenes pasen por alto lesiones pequeñas o las asignen al tendón inmediatamente adyacente, como suele pasar, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que en el plano longitudinal al músculo y al tendón van a ubicar la estructura, y es en el plano axial al músculo o al tendón donde van a comprobar finalmente la morfología y la integridad del tendón hasta su extremo de inserción. Igualmente haríamos, por poner el siguiente ejemplo, con el músculo y tendón infraespinoso. Lo ubicamos en el plano axial, donde acá está su característica de inserción humeral posterior, su vientre muscular, y el plano axial a este plano longitudinal del músculo vendría a ser este, donde vemos acá el músculo, su tendón central, su relación estrecha con el redondo menor y su relación estrecha con el supraespinoso, con quien, según vemos, comparte incluso fibras de inserción. Y bien, esta es la forma en que tengo planeado desarrollar mis charlas, interactuar con ustedes y tratar de compartir algo de mis 15 años de experiencia en el área. Volvemos a la presentación. Y muy bien, quedo atento a sus comentarios en la lista de WhatsApp, donde haré lo posible en atender todas sus dudas y escuchar sus sugerencias. Empezamos este 12 de noviembre, 8 p.m. hora peruana. Muy buenas noches y hasta entonces.